Buenas tardes, esta es Nueva Argentina, una conciencia nacional. Por lo tanto, les pedimos que se suscriban a nuestro canal de YouTube del LN, donde pueden encontrar todos los demás programas subidos en bloques para lo que les gusta ver por partes. Y desde ya, como siempre, agradecer a todos los que se vienen suscribiendo y nos vienen dando un comentario de apoyo, nos vienen ayudando muchísimo. Soy Lucas Cianfaña, y a mi lado lo tengo como siempre Alejandro Gando. ¿Cómo estás? Bien, Lucas, ¿vos? Muy bien, por suerte. Como siempre decimos, viene en sentido personal, pues vamos a hablar de varios temas. Sobre todo, lo que se diferencia la casta política versus el pueblo argentino, que parece que son dos cosas que están totalmente disociadas en el día de hoy. Vamos a hablar un poco de ese tema en el primer bloque. En el segundo vamos a entrevistar a Israel Lira, que es referente de Jóvenes por Segunda República en Perú. Así que nos va a hablar un poco de cuál es la situación de Perú en cuanto a este tema nuestro que también tenemos en común los sudamericanos y qué proponen ellos. Y en el tercer bloque vamos a hablar un poco de salir de esta dicotomía de macrismo y kirchnerismo, que parece que ya electoralmente algo de eso se está expresando en las distintas provincias. Así que vamos a arrancar un poco con el primer bloque. Una noticia de Contrainfo, voy a leer un poco. La CIPEC dice: la cena del poder económico y la embajada, con mayúscula, ya sabemos cuál, para adoctrinar a políticos y planificar Argentina, obviamente para su beneficio. Esta del 10 de abril. Dice: organizada por CIPEC, Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento. La cena realizada en el predio de la Rural, interesante, reunió a 1.300 representantes políticos, empresariales, periodísticos y sindicales de la Argentina ante la presencia del llamado Círculo Rojo del Capital Concentrado. Desfilaron políticos del oficialismo y la oposición, periodistas y jueces, en la reunión anual en la que el poder económico informa las pautas a seguir, planificando la Argentina de los próximos años. Pensé que era libre de mercado. Cuando el Estado Nacional no tiene planificación estratégica propia y soberana, son los think tanks del poder económico privado quienes realizan esta tarea y la clase política queda reducida a mera gerente. Es muy importante mencionar estas cuestiones porque vemos que actualmente siquiera se ocultan, ¿no? O sea, uno puede buscar el CIPEC y tiene la página web y demás, se muestran, o sea, llega un momento que vos decís, ¿cómo el ciudadano no se cuestiona ya? Che, pero están todos. Claro. O sea, están todos los de oficialismo, están todos los de la oposición, están todos los de las diferentes oposiciones. Sí, por supuesto. Pejotista por un lado, izquierdista por el otro, estaba hasta Victoria Donda, se acercó al lugar. Pero es muy bueno eso que menciona, cuando el Estado Nacional soberano no tiene planificación estratégica propia y soberana, claro, otros más lo realizan. Lo planifican otros, claro. Y qué mejor que los empresarios en este aspecto de las oligarquías que quieren su tajada. Claro, que no son los productivos, digamos. Vamos a mencionar un poco la plana mayor del empresariado que pudo verse acá en este evento. Por ejemplo, tenemos a Eduardo Elstein, dueño del banco hipotecario del grupo IRSA y Cresud. Tenemos a Bulgeroni, Alejandro Bulgeroni, dueño de la petrolera Pan American Energy. Luis Bennaza, CEO de Techint. Cristiano Ratazzi, también conocido presidente del Fiat. Gabriel Martino, presidente de banco HSBC Argentina, que tiene un origen bastante espurio. Eduardo Escasani, accionista del Banco Galicia. Claudio Cesario, presidente de la Asociación de Banco de Argentina. Y Marcelo Figueiras, presidente de Laboratorios Richmond. Estos entre otros, por supuesto, pero aquí vemos empresarios. Es bueno saber estos apellidos, ¿no? Elstein, Bulgeroni, Bennaza, Ratazzi, Martino, Cesario, Escasani. Porque todas estas personas, estos son los oligarcas. Sí. Esto, cuando usted escucha que dicen la culpa del Estado, acuérdese de esos apellidos. Porque ellos viven del Estado. Estos son los culpables, ¿sí? Estos son los que viven del Estado, los que nos chupan la sangre a los argentinos, y después encima le echan la culpa al Estado. Sí. Si cuando el Estado le molesta, que quiere regularlos un poco, no, y ya no nos gusta tanto. No, pero después salvame. Están muy buenas las metas que fueron presentando en Lucas. Dice las metas, presentaron metas, dice metas estratégicas para transformar la Argentina. Sí. Y hay un par interesante, dice, por ejemplo, en primer lugar, como forjar una economía con mayor peso de las aportaciones. Y se necesita buena organización, han explicado un poco esto, pero es imposible sin una adecuada sustitución industrial de importaciones. Un tema sobre el que no se profundiza, para lo que queda en una mera expresión de deseos. Sí, hay que ver cuál es la sustitución de importaciones, porque esto también se hablaba en la década del 30. Se hablaba de sustitución de importaciones. Ahora, no para que se produzca según las potencialidades argentinas, sino simplemente para que
puedan cazar en el gallinero estos empresarios, es eso. Tal cual, o sea, vos ves los títulos, es forjar una economía con mayor peso de las exportaciones, qué lindo que suena. Sí, ahora para eso tenés que cambiar el sistema tributario, tenés que mejorar el tema, recuperar el transporte, recuperar la marina mercante para quedarte con el negocio naval y de los fletes. O sea, hay un montón de cosas que tenés que hacer para exponenciar las exportaciones y que yo nunca las escucho hablar. Otro ejemplo de la segunda meta, que es atacar la pobreza crónica. También suena muy bien. Pero, ¿qué se propone? Para lo cual, dentro del sitio de la organización, se propone aumentar los montos y la cantidad de medidas asistencialistas. Por supuesto. O sea, atacar la pobreza no es generar más. Esto ya te responde la primera. Sí. Que la primera que te dice, forjar una economía con mayor peso de las aportaciones. Vos decís, ¿van a generar industria? No. Ahora, cuando me dicen, no, que van a atacar la pobreza crónica con más asistencialismo, significa que no van a hacer trabajo. Exactamente. Encima van a prohibir las importaciones de los que pueden generar industria nacional. Es todo muy a propósito, la verdad, parece los 30 fuera de joda. Es realmente buenismo. Son muy... ¿Cómo decirlo? Realmente se busca destruir todo lo que es el Estado-Nación, todo lo que es la industria nacional, pero que suene bien cuando se realiza, ¿no? Exactamente. La tercera meta es reducir el abandono escolar a nivel secundario. Pero tampoco se dice cómo, porque si seguimos... actualmente el neoliberalismo ha destruido la educación pública de una manera tremenda, no se puede negar. Pero lo mencionamos el con Lucas. Lo que no terminó de destruir el neoliberalismo lo está haciendo el progresismo. Sí, es increíble, vos entras a cualquier carrera, Lucas, y la cuestión de género y demás está constantemente presente. Sí, está inundado. Y tareas que vos carreras que vos necesitas poder razonar, no podés razonar porque no, ese comentario no va acorde con esta ideología que queremos implementar. Sí. Es la típica, la verdad que esa manera de pensar es muy fascista, es muy racista, es muy xenófoba, es muy machista, es muy heteropatriarcal. Heteropatriarcal, sí. No, es muy discriminatoria, es transfóbica. Sin embargo, si vamos a comparar lo políticamente correcto, fíjate qué bien que calza con el mundo que vos describís neoliberal. Fíjate, porque dice reglas de promoción más flexibles para esta tercera meta. Por ejemplo, centros de primera infancia, crear centros de cuidado y enseñanza para chicos, que es para que las madres no... Fíjate, si lees entre líneas, es para que las madres no aprovechen su derecho, que es tener licencia por maternidad. O sea, no, que vayan directamente a trabajar, se los cuida otro el hijo. Eso es lo que se fomenta. O sea, que nuestros hijos... sean criados por otros. Exactamente. Y mal criados, por supuesto, dentro de estas ideologías, ¿sí? O sea, usted tengan hijos, pero ellos se lo van a criar como ellos quieren, con las ideas que quieren y de la manera que quieren, ¿sí? Y sobre todo una cosa, a la práctica constante de esto van a decir, bueno, ¿para qué quiere entonces la mujer el derecho a maternidad? Después el primario y secundario se van a encargar bien ahí de decirle cómo tiene que pensar, cómo tiene que sentir, qué tiene que hacer, qué está mal pensar, ¿sí? Luego, si no se encarga de eso, quédese tranquilo que la universidad, facultades, se van a encargar. O sea, tenemos personas que la van destruyendo anímicamente, mentalmente, van destruyendo su razón, su sentido común. Sí. O sea, esto es lo que se busca, ¿sí? Que si se escapa alguien de ese pensamiento único, no, es la peor basura que puede existir. La cuarta meta, por ejemplo, es mejor planificación urbana, lo que para Cambiemos viene traduciéndose en marketing urbano ecológico y grandes negocios inmobiliarios atrayendo capitales externos. Nosotros mencionamos a Epstein, y en la ciudad de Buenos Aires, la verdad, desde los gobiernos anteriores, totalmente en complicidad hubo negocios inmobiliarios. Cuando estaba Macri en la ciudad, ahora cuando está Larreta no dejó de negocio por hacer inmobiliario, y Grupo IRSA estuvo metido en casi todos. Es importante entender que el macrismo, yo viviendo en Quilmes lo veo también, la verdad que están haciendo el Metrobús en Calchaquí, lo único que van a hacer es Metrobús nada más. Pero bueno, están del año pasado, ya hace más de 6 meses, vale recordar que el año pasado, a principio de año, habían roto toda la calle, la arreglaron nuevamente, y ahora la volvieron a romper para hacer después el Metrobús ahí, ¿no? Eso muestra cero planificación, pero también que demuestra, ¿no?, los lugares donde más se ven, ¿me entendés? O sea, las calles aledañas, vos tenés calles aledañas a Calchaquí, que hablamos de media cuadra, una cuadra, están completamente destruidas, pero que vos no podés pasar, que se inundan, llenas de barro y demás. Bueno, pero lo que se ve, Cambiemos hace eso. Cambiemos es como que agarra y limpia un poquito, digamos que se vea lindo, presentable,
pasa, lo podemos ver en San Telmo. Sí, Uno claro. ve el Metrobús, qué lindo, va a San Telmo, está sucio, hace un montón, no tiene un cuidado adecuado y demás. Bueno, esta es la cuarta parte, es que decirle, miren todo lo que hacemos. ¿Esto es para qué se hace? Para después cuando quiero la reelección, poder decir, pero mirate lo que hice. Mirate lo que hice ahora, el trasfondo es terrible, es perverso. Es perverso, sobre todo teniendo en cuenta otra parte de esta cuarta medida. Mira, fíjate que dice, el problema para el gran capital es que con el aumento de la población y el incremento de las villas miseria, requiere a futuro sextuplicar el gasto para urbanizar las zonas no planificadas. O sea, dice, si bien hubo esfuerzos por parte del Estado por solucionar este déficit, no sé dónde, las acciones han sido insuficientes frente a un stock muy alto y constante de crecimiento. O sea, la gente es un stock. Pero además de eso, hay que decirlo, todas las medidas económicas que son parches son estas. Porque si vos no cambias estructuralmente toda la matriz de costo para el sistema económico en general, vos lo que estás haciendo es, sí, tenés que sextuplicar el gasto. O sea, los porteños tienen que pagar por los mismos errores de los otros gobiernos, del mismo gobierno en este caso, de la ciudad. O sea, por errores de presupuesto, por hacer obras públicas amañadas, por el tema, viste, del sobreprecio y todo eso, y lo tiene que pagar el mismo ciudadano. Es una locura. Y bueno mencionar la última meta, que es muy importante. Otra meta que propone el capital concentrado, a través del CIPEC, es alcanzar la equidad económica de género, ¿sí? Ya que solo el 58% de las mujeres participa en el mercado laboral contra el 80% de los hombres. O sea, si una mujer se queda en su casa porque está teniendo un hijo o tiene un buen pasar su marido, eligieron eso, que esté bien, no digo que está bien o está mal, eligieron eso, no es como que claro, no tiene que ir a trabajar igual. Es muy bueno mencionar como las corporaciones, en este caso, neoliberales, siempre tienen tan en cuenta, ¿no? la revolución acá del género y demás. Ah, es tremendo. Es increíble como Elstein, las corporaciones como TN, Clarín, siempre son tan revolucionarias, con ¿no? el puño en alto. Sí. Exactamente, sí. Después, bueno, se encargarán de mandar a imprimir los pañuelos verdes para que los pseudo revolucionarios se los pongan, ¿no? Por supuesto. Es muy bueno, para finalizar esta parte, mencionar que otras personas que otros políticos estuvieron en este lugar, ¿no, Lucas? ¿Te parece? O sea, los empresarios que mencionó Lucas, tenemos a representantes del Estado, se sumaron 15 embajadores, 7 gobernadores como Bordet, Morales, Pepo, Larreta, Urtubey, Valdés, 18 intendentes y más de 50 legisladores. Y por supuesto las embajadas de Estados Unidos, Gran Bretaña y Israel tienen que estar siempre presentes. Sí, claro. De la oposición política se puede ver a Scioli, a Labaña, a Vittorio Donda, a Solá, a Filmus, Massa, que fue invitado pero mandó a su mujer Gambarini. Sí, Galmarini está muy comprometida con esas cosas de género. Facundo Moyano, por parte del gobierno nacional, el propio Macri, personas como Peña, Michetti, Bullrich, Carolina Stanley, Frigerio. Acá vemos que, o sea, ¿por qué llamamos a este bloque, nosotros argentinos, la casta política versus el pueblo argentino? Porque nosotros creemos que tenemos opciones. Eso creemos. Pero miren cómo rápido se ponen de acuerdo cuando quienes les pagan las campañas, quienes ponen la plata al final, dicen, no, usted tiene que venir. Ahí van todos. Sí, señor, sí, señor. Acá nos damos cuenta quiénes son los jefes, ¿no? Claro, por supuesto. Y acá está bueno mencionar la otra noticia, Lucas, ¿cómo se llamaba? De Diario La Prensa, es una nota que escribió Iris Speroni, que está muy buena, yo suelo leerla, todos los domingos se escribe. Dice, está absolutamente desconectada la casta política de la ciudadanía. ¿Por qué será, no? ¿Por qué será? Vamos a ampliar. Existe una desconexión profunda entre todos los estamentos de gobierno y la ciudadanía. No es prerrogativa de ningún partido político, no, obviamente, no zafa a nadie. Cubre a concejales, legisladores provinciales y nacionales, intendentes, gobernadores y al presidente. Simplemente no miran, no escuchan, no hacen el más mínimo esfuerzo por entender. Estoy convencida que ninguno de los 60 legisladores porteños puede relacionar causa y efecto entre el aumento del alumbrado, barrido y limpieza dispuesto a finales del año pasado y la cantidad de locales cerrados. Tal vez ni se lo pregunten, ocupados como están en armar una estación de alimentos saludables dentro del edificio de la legislatura. No es increíble lo alejado que están de la realidad nuestros políticos. No tienen idea, no solamente no saben hacer política por políticas, planeamientos políticos, proyectos, caminos, alternativas, sino que no saben los problemas de las personas, por lo cual viven atacando efectos. Exactamente. Acá nos damos cuenta que ¿cuántos argentinos que alguien habla de un proyecto nacional? No, muy poco. ¿Cuántos se llaman peronistas en el poder y proyecto nacional ninguno? No. Un plan trienal,
plan quinquenal, plan cuatrienal. Ninguno. Y vemos para cerrar también... Decime, Lucas. No, un comentario. Ella también menciona un par de veces temas que son centrales. Voy a describir brevemente. El país del siglo XX, Argentina del siglo XX, con todo lo que tuvimos en cuanto a sectores estratégicos, servicios públicos de calidad, en cuanto a obra de infraestructura, se hizo con el 25% anual de inversión del PBI. El 75% quedaba limpio para los trabajadores y se podían comprar una casa. Hoy no les queda menos del 50% y no tiene nada de esto ahora. Y no se invierte nada. No se invierte o sea, ¿y dónde se va el 56? Exactamente, esa es la pregunta. Esa es la pregunta, ¿dónde se va, no? Se están comiendo un cuarto de PBI. O sea, ¿dónde se va eso? ¿Dónde se va la plata que se pide la deuda? Por encima no alcanza eso. Porque claro, eso es lo peor. Se endeudan. Acá lo que dice Cironi, que lo vamos a tocar en el tercer bloque, que es hay que sustituir a esta gente. Sí. Lo dice directamente. Sí. Y una noticia muy buena que salió la semana pasada, 9 de abril, que la saca Infobae, de Marcelo Bullo, que dice: 70 años después del Congreso de Filosofía Mendoza, la comunidad está desorganizada. Sí. 2 párrafos quiero leer de esta nota. Dice: la Argentina industrial es tan solo un recuerdo. 1 de cada 2 niños es pobre. Cientos de miles de familias están destruidas. Los caprichos se han transformado en derechos. El matrimonio no es más entendido como una misión, sino como un contrato. La droga hace estragos en los sectores más pobres, mientras los ricos se refugian en guetos cada vez más amurallados. Con honrosas excepciones, los dirigentes sindicales se han transmutado en empresarios. Los autodenominados militantes peronistas, en su inmensa mayoría, se han convertido en individuos bipolares que por un lado predican la doctrina Perón y por el otro, con la excusa de un falso pragmatismo que debería ser llamado puesto, apoyan a candidatos a intendentes, gobernadores, senadores o presidentes que en realidad son liberales o progresistas. Sí, tal cual. O sea, acá no importa lo que diga que son, importa lo que dicen, lo que hacen. Y finaliza diciendo: el peronismo, antes de ser infectado por el neoliberalismo en la década de los 90 y por el progresismo en las primeras 2 décadas del nuevo siglo, se plantó como una tercera posición superadora al liberalismo y el marxismo para la construcción de una comunidad organizada, tal como Perón la había explicado en aquel ya lejano 9 de abril de 1949. Sin embargo, esa fuerza ha sido abandonada por la dirigencia liberal y progresista, se ha adueñado del movimiento político creado por Juan Domingo Perón. El peronismo se ha transformado en un movimiento de liberación nacional en un partido de administración colonial, en el más eficiente partido político para la administración colonial. Hoy la oligarquía financiera internacional tiene 2 brazos: el neoliberalismo y el progresismo. Lo que es lo mismo que decir que el liberalismo de derecha y liberalismo de izquierda, como lo hemos mencionado en este programa. Sí. Y la mayoría de la dirigencia peronista se ha entregado a uno u otro de los brazos de la oligarquía financiera internacional. Bueno, cabe finalizar este bloque diciendo esto: si el pueblo está enfrentado a la casta política, es porque la casta política nos ha vendido electoralismo. ¿Y el pueblo qué representación tiene? El pueblo qué representación tiene. Y ante eso, como dijo Iris, hay que sustituir a esta gente. Hay que sustituir a esta gente, exactamente. ¿Vamos a un corte, Ale? Vamos. Vamos a un corte y volvemos en el segundo bloque ya con la entrevista a Israel Lira de Jóvenes por Segunda República de Perú. Ahora volvemos. Ahora sí, estamos con Israel Lira de Jóvenes por la Segunda República de Perú y el Centro de Estudios Crisialistas que lo fundó. ¿Cómo estás, Israel? Te saluda Lucas Cianfaña y Alejandro Gando acá a mi lado. ¿Qué tal, Lucas, Alejandro? Mucho gusto de poder escucharlos finalmente, ya que estamos siempre en contacto, siempre conversando, a menos por las redes sociales, siempre estando en contacto respecto a proyectos comunes, ¿no? Sí. Estoy muy enterado de su trabajo político en Argentina, ¿no? Y hay muchos puntos de conexión, muchos puntos en contacto, en tanto que ambos movimientos están, digamos, entrelazados o tienen esa visión, ¿no?, de superación, ¿no?, de estar al tanto de la política actual y ya sobre todo ir más allá, ¿no?, ir más allá del liberalismo, ir más allá del progresismo, ¿no?, digamos, tentar por una propuesta nacionalista, por una propuesta patriótica realmente, ¿no?, que vaya mucho más allá de la concepción de los partidos, ¿no?, que obviamente también en Perú los partidos políticos ya tienen un grado de descrédito total ante la población, ¿no? Por supuesto. Digamos, en Perú... No, justamente eso, te íbamos a preguntar justamente la situación de Perú, cómo viene. Justamente ustedes tienen un libro, vos has sacado un libro que se llama El libro dorado del crisolismo.
Resumen escritos, columnas de opinión y artículos en torno a la cuarta teoría política peruana. ¿De qué se trata? ¿Qué propone? Bueno, básicamente el tema del libro, ¿no?, que se ha publicado recientemente, bueno, yo además también soy columnista, ¿no?, de un diario acá en Perú, ¿no? Y surge precisamente esta idea a partir de nuestro centro de investigaciones, ¿no? Nosotros tenemos un centro de investigaciones en ciencias sociales, ¿no?, que profundiza muchos temas, ¿no?, arqueología, política, historia, ¿no?, filosofía. Y de la mano está el colectivo, ¿no?, de Jóvenes por la Segunda República, que digamos que es la aplicación práctica de toda esta sistematización teórica que estamos elaborando, que estamos desarrollando, ¿no? Y básicamente el crisolismo es una propuesta política, ¿no? Es una propuesta política, es una propuesta semántica también, porque obviamente el crisolismo es un neologismo, y es una propuesta epistemológica también, es decir, de la mano de un proyecto también de ideología científica en ese sentido, ¿no? Porque ¿qué es lo que sucede en Perú, como bueno, en mayor parte de Latinoamérica, de Iberoamérica para ser más precisos, ¿no? Porque digamos el término Latinoamérica ya está muy criticado por varios autores, y ahí menciono al mismo Marcelo Gullo, al mismo Alberto Vuela, ¿no?, que también tengo contacto mucho con ellos, ¿no? Y básicamente el tema en Perú es el siguiente, ¿no? Los partidos políticos, como las ideologías políticas, ya están invadidas por, digamos, un pensamiento pragmaticista liberal. O sea, los partidos políticos, como las ideologías políticas, están infectadas de liberalismo y se han ido despolitizando los partidos políticos. Entonces, simplemente tienen propuestas pragmáticas, súper economicistas y nada más. Pero un proyecto de país, un proyecto de nación, un proyecto de potencia emergente no lo tienen. Simplemente llegan o buscan llegar al poder. En cambio, lo que se propone, digamos, y lo que se propone desde el punto de vista del crisolismo es la refundación de la República, es decir, porque la República fundada en 1821 ya cumplió su ciclo histórico. Y sus estructuras ya no corresponden a las necesidades reales del pueblo peruano, porque digamos, y me voy directamente a las estadísticas, ¿no? Al menos al día de hoy, el 84% de la población tiene un grado de desconfianza total con el Congreso de la República. O sea, es un grado de desconfianza, pero atroz, frente a no solamente frente al Congreso de la República, sino a las instituciones del Estado. Y justo las instituciones que tienen más confianza respecto a la población son la Iglesia y las Fuerzas Armadas, con un 60% y con un 58% de aceptación frente a la población. Frente a un grado de desconfianza en el Congreso de 84%. Entonces ahí tú te ves la enorme diferencia de el grado de confianza que tiene la población en sus instituciones, ¿no? Tal cual. Entonces eso ya es un hecho sintomático de que esta primera república que nosotros no estamos viviendo el día de hoy, ¿no?, ya merece, ya cumplió su ciclo histórico, ya feneció, y necesitamos obviamente una nueva estructura política, una nueva estructura social que sí corresponda a un proyecto de nación, sobre todo un proyecto de nación que pueda brindar, pues, no esa idea de una potencia emergente, ¿no?, que digamos ese es el tema que ningún partido político tampoco toca. O sea, no tiene esa visión de un proyecto de nación y de proponer a Perú como una potencia emergente. Ninguno lo tiene. Ustedes eso lo mencionan un poco en su grupo Israel, lo que es Jóvenes por la Segunda República de Perú. ¿Qué se propone, aparte, obviamente, de una Segunda República? ¿Cómo sería esta Segunda República, esta nueva República en el Perú? Claro, esta nueva república en el Perú obviamente implicaría una nueva constitución, en primer lugar, ¿no?, porque la constitución es el documento fundamental que estructura las organizaciones del Estado, ¿no? Las organizaciones del Estado, las organizaciones políticas, económicas, sociales, en el que se va a guiar, digamos, este proyecto de nación. Entonces, como primer paso, digamos, es una nueva constitución, plantear un proyecto de nueva constitución, ¿no? Pero mucho antes de esto, tiene que haber también una labor de concientización política, porque, digamos, el grado de ignorancia respecto al peruano promedio de temas políticos es pobre. O sea, tú le preguntas a cualquier persona en la calle cuál es la diferencia entre liberalismo, entre socialismo, entre fascismo, no sabe. O sea, digamos, el peruano, digamos, está muy despolitizado porque precisamente la esencia del liberalismo o de la globalización en general es la despolitización de las sociedades. Que el ciudadano común esté despolitizado, que no se interese por la política, porque así es más fácil de poder controlarse, ¿no?
Entonces, la primera fase que tenemos como colectivo es crear conciencia política. Número 1. Número 2, un proyecto de nueva constitución, en donde se proyecte precisamente bajo un enfoque crisolista toda esta nueva estructura política, económica y social, ¿no? Y a partir de esto, ¿no?, la conformación, pues, ¿no?, o la transformación del colectivo a través de un proceso de convocatorias en un partido político, ¿no?, que obviamente tente al poder, ¿no? Obviamente ese es el objetivo final. Pero es todo, digamos, un proceso, ¿no? Son 3 fases. Una fase de concientización política, una fase de proyecto, ¿no?, de constitución, que plasme todo lo que se propone desde un enfoque crisolista, y la tercera fase ya es un partido de masas propiamente dicho, ¿no? Totalmente. Y es eso básicamente. Ustedes tienen, al igual que muchas patrias de Iberoamérica o Hispanoamérica, como lo llamas, tienen mismos problemas que Argentina, por ejemplo, Venezuela y otros más. ¿Cómo ven ustedes la Unión Sudamericana? ¿Cómo ven el acercamiento de Perú con el resto de la patria grande? Claro, ahí yo hago énfasis mucho en lo que ustedes mencionaron en un post ahí hace poco sobre la Unión Sudamericana, ¿no? Yo creo también mucho en esa idea, pero ahí sobre todo tiene que diferenciarse nuestro tipo de unidad, porque hasta ahora solamente nuestra unidad ha sido netamente económica. Existen, por ejemplo, proyectos como por ejemplo, el UNASUR, la Comunidad Andina de Naciones, etcétera, pero simplemente han sido netamente uniones de carácter economicista, ¿no? Nunca ha habido un proyecto, digamos, que tenga o que esté centrado en un proyecto de nación y sobre todo de influencia cultural, que es sobre todo lo más importante, ¿no? Entonces, mientras no haya una concientización del poderío cultural que tienen nuestras naciones, ¿no?, no va a haber una real unidad. Si no somos conscientes de nuestro poderío cultural como civilización, no va a haber una real unidad. Y si todo se resume a un aspecto netamente económico, solamente va a ser una unión ficta, una unión pareidólica, ¿no? Entonces, una real unidad de los pueblos de Sudamérica, va por una unidad cultural de los pueblos. Y esto va precisamente al reconocimiento, ¿no?, de 2 tradiciones. Porque obviamente los pueblos de Iberoamérica, ¿no?, estamos, digamos, la tradición hispánica, la tradición europea, pero también está la tradición, pues, ¿no?, de los pueblos ancestrales, ¿no?, que también es importante, ¿no?, y también es parte de la identidad. Sí, es muy importante también en el Perú, aparte. Ajá, claro, o sea, sobre todo las partes o las naciones que son más de la cordillera de los Andes o que están más cerca de las naciones andinas, como se le conocen, ¿no? Digamos, sí. Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, ¿no?, más que todo, ¿no? Pero entonces, y el tema está no en como hacer un proyecto tipo Unión Europea, ¿no?, en donde simplemente las nacionalidades se difuminan, ¿no?, sino nuestro tipo de unidad iberoamericana estaría más centrada en fortalecer, al contrario, las nacionalidades, fortalecer la soberanía, que no hay una moneda en común, sino que cada quien tenga su moneda. Es decir, sería una confederación más que todo, una confederación libre de naciones sudamericanas. ¿No crees, viendo estos problemas que mencionás un poquito, Israel, acá, que son muy similares a los argentinos, que se tiene esta falta de conciencia política? Nosotros le decimos conciencia nacional, no sabemos nuestros recursos y demás, que aparte, por supuesto, de avanzar una unión cultural, que en mi caso creo que es algo que se da naturalmente, tenemos que ser conscientes de nuestros recursos y demás, y también pasar una unión, digamos, o acuerdos para poder explotar nuestros recursos, porque actualmente tanto China, Estados Unidos, Rusia los quieren, para generar industrias nacionales, y también en este aspecto acuerdos, digamos, de Fuerzas Armadas para protegerlos. Claro. Para que no nos pase lo de Venezuela es un gran ejemplo de lo que pasa cuando se pone primero la ideología. Exacto. En este aspecto, ¿cómo ves vos, digamos, estos acuerdos, tanto Argentina, Perú, Venezuela y demás, que tenemos varios recursos que son codiciados, ¿no?, por las potencias? La verdad es que ahí tiene mucho que ver también el tema de la conciencia nacional también. O sea, si es que uno no se identifica con su país, si es que uno no tiene una identificación plena con el territorio nacional, entonces no le va a importar mucho lo que pasa en el mismo territorio. O sea, si es que, digamos, vienen empresas extranjeras, vienen otros intereses foráneos, hacer lo que quieran con el país, pero tú no te sientes completamente identificado con este territorio, entonces no te va a importar. Entonces ahí va el tema de la concientización. ¿Y cómo es posible, digamos, o cómo
cómo, digamos, una persona, un ciudadano de una determinada república, no sea Argentina, sea Perú, sea Bolivia, sea Brasil, no, etcétera, cómo es que llega o puede llegar a amar a su país, ¿no? O sea, digamos, al menos yo conozco las únicas vías conocidas para ello, yo tengo, ¿no?, menos 3, ¿no? 1, conocer la historia, la cultura, las tradiciones y las costumbres de la patria. 2, preocuparse por sus problemas. Y 3, procurar resolverlos en la medida de las posibilidades, ¿no? O sea, o contribuir a ello de alguna forma, ¿no? O sea, todo esto precisamente entra en correlación, al menos de lo que recuerdo, ¿no?, con un adagio agustiniano, ¿no?, que dice: no es posible en verdad amar una cosa sin conocerla. Entonces, tú no puedes querer a tu nación, a tu país, si no la conoces. O sea, si no conoces tu historia, si no conoces tu cultura, si no conoces tus tradiciones, a tu pueblo, a tu gente, ¿qué vas a defender? ¿Qué vas a proteger? Nada, pues, ¿no? Entonces, así tenemos, pues, ¿no?, las bases militares en todo el territorio de Sudamérica, ¿no? Y todas las, por ejemplo, Perú está prácticamente comprado por varias empresas extranjeras, ¿no? Sobre todo en el tema de la minería, que es un tema muy sensible en el Perú, porque ha habido muchos casos de contaminación de poblaciones indígenas. Por ejemplo, el pueblo ahora último, un pueblo indígena, el pueblo Najúa, que se determinó de que 78% de la población de esa comunidad estaba, digamos, tenía mercurio en sangre, y un montón de problemas relacionados a toda esa visión instrumentalista que tiene el liberalismo, ¿no? Y obviamente obviamente otras naciones de solamente vernos como países para aprovecharse de nuestros recursos, ¿no? Entonces, vuelvo a un punto central importante, ¿no? Si es que el ciudadano no ama su nación, no tiene cómo, no la conoce, entonces no la va a saber proteger de ninguna forma, ¿no? Completamente de acuerdo. Te vamos saludando, Israel, porque se nos termina el tiempo y tenemos que continuar, y como sabes que el tiempo en radio es tirano. Así que te agradecemos mucho la comunicación. Sí, no te preocupes, Alejandro. No, Lucas, en mi caso Alejandro es el otro. Lucas, sí. Te agradecemos mucho la comunicación y bueno, te volveremos a llamar seguramente en otro momento. Le mandamos un fuerte saludo a todo el pueblo peruano. Fuerte abrazo, Israel. Igualmente, Lucas, Alejandro, un gran placer conversar con ustedes. Estamos conversando para cualquier otra oportunidad. Un gran abrazo al pueblo argentino y a ustedes también. Un abrazo, que la hermandad de Argentina y Perú es indestructible. Totalmente. Por supuesto. Un abrazo. Seguimos en Nueva Argentina, generando conciencia nacional. No olviden suscribirse al LN, nuestro canal de YouTube. Vamos a hablar un poco, ¿no? Parece que Argentina se está expresando y no quiere más macrismo y no quiere más kirchnerismo. Tal cual, lo podemos ver en las elecciones pasadas. Por ejemplo, en Río Negro, el oficialista de Arabella Carrera le ganó el kirchnerismo y a Cambiemos. Tremendo. O sea, ni uno ni el otro. Lo vemos también en Neuquén. El gobernador Gutiérrez logró la reelección con un amplio triunfo. Sí. Mismo Cambiemos, cuando ve que iban a perder, empiezan a apoyar un poquito al gobernador para no quedar tan mal, digamos. Sí, en Neuquén sí pasó eso, fue un bochorno, la verdad. Bueno, tenemos también Sergio Uñac, que se impone en las PASO de San Juan y saca más del 50%. Tampoco ni macrismo ni kirchnerismo de nuevo. No. El escrutinio definitivo de las PASO en Chubut también muestra lo mismo. Alianza Chubut al frente es el que más gana. Sí. O sea, ni macrismo ni kirchnerismo. Exactamente. Y las de ayer, que fueron Entre Ríos. Entre Ríos, sí. Y Bordet se camina a la reelección y supera a Cambiemos por más de 20 puntos. Por más de 20 puntos. En este aspecto el kirchnerismo tampoco ni siquiera apareció. No, ni siquiera. Pero nos damos cuenta que también, bueno, ni siquiera mencionar los votos en blanco, que llegan al 10% o más en muchos casos. Eso no es menor, porque aparte de que se vote a un candidato, tampoco quiere decir que se quiere ese candidato. Por ejemplo, en el Chubut los votos nulos fueron un 10,75%. Y estamos hablando de un 70% solamente el padrón que fue a votar. Claro. O sea, entra otro 30% del padrón ni siquiera fue a votar. Ni siquiera fue a votar. Y de los que fueron a votar tenés un 10% que no fueron. Puesto a pensar, o sea, tenés prácticamente un 35-40% de personas, o sea, una población que no le interesa, no se siente representada. Y los que van tampoco se sienten representados ni con macrismo ni con kirchnerismo. Eso nos da a pensar que Argentina realmente está cansada del macrismo kirchnerismo. Sí. Y se termina conformando, desgraciadamente, en las elecciones generales, en ese pensamiento que venimos mencionando de no voto a Macri, pero porque no tolero a Cristina. O no quiero que vuelva a Cristina. O voto a Cristina porque quiero que se vaya Macri. Sí. Pero nunca es porque no, voto a Cristina o voto a Macri porque sus proyectos nacionales me gustan. Sus propuestas, la verdad, que son convincentes. La Argentina, donde quieren llevarla, me tiene conmovido.
No, nunca vas a escuchar algo así actualmente. No, por supuesto, no. Tenemos un oficialismo que ya sabemos cómo nos está dejando, y tenemos una oposición que ofrece, en lugar de patriotismo, socialdemocracia. Más socialdemocracia. ¿No crees, Lucas, viendo esto, que no van en el macrismo, el kirchnerismo, sino encima que cada vez hay más voto nulo, en blanco, y gente que ni siquiera va a votar, que sería ahora instaurar el voto en disidencia? Totalmente, porque así realmente se podría ver toda la gente que está en disconformidad, y así se podría barajar unas nuevas elecciones, quizá con gente más patriota. El voto en disidencia, nosotros lo que expresamos es, si usted no está conforme con nada de lo que hay, está la opción del voto en disidencia, que tendría que llamar nuevamente a todos los partidos con nuevos candidatos. Imagínense eso. Yo creo que ganaría ahora con todo esto por arraso. Arrasaría, porque le diría, Macri y Cristina, bueno, muchas gracias a ustedes, el pueblo le va a decir muchas gracias, pero váyanse, no los queremos ver más. Tal cual. Ni a ninguno ustedes. Ni a Macri, ni a Cristina, ni a Massa, ni a nadie. No. Presenten otras personas. No me extrañaría que haya hasta paso del voto en disidencia, mira lo que te digo. Paso del voto en disidencia. Porque va a llegar un momento que si no, o sea, hasta que aparezcan patriotas de verdad. Exactamente. Acá voy a citar una frase de Denis Martos de su libro de La Próxima Revolución. Analicen el discurso político, dice, la estructura general del discurso político de todas las tendencias ideológicas del espectro. En ese discurso no hay ni rastro de solución de aquellos problemas que tienen un efecto decisivo sobre nuestra sociedad. A veces pienso que nuestras élites ni siquiera se sienten miembros de la sociedad a la que se supone que deberían conducir. Eso es lo que hablábamos. Políticos versus pueblo versus casta política. No, tenemos representantes que son mediocres, que muchas veces ahora actualmente son hijos de, o son los acomodados de tanto, son amigos de quién sabe quién. Amantes de... Son todas personas que no, claro. Sí, claro, todas personas que de pueblo tienen poco y nada, que solamente en su demagogia hablan de pueblo. Acá nos damos cuenta que tenemos primero que sacarnos el lastre de socialdemocracia y neoliberalismo, que esto es Macri y Cristina. Sí, para discutir la Argentina. Tenemos que discutir la Argentina. O sea, discutir la Argentina no es decir con quién me conformo. No. Acá nos damos cuenta también que hay que reconstruir urgente la Estado-Nación, Lucas. Es la primera tarea. Tenemos también, por ejemplo, que recuperar que el Estado pueda volver a emitir su dinero. Sin deuda. Esa cuestión de basta pedir deuda. Basta, por favor, señores, pedir deuda. Macri viene viviendo deuda y funcionó para algo. Nos endeudó hace 100 años, no funcionó para nada. No. Nos endeudó en el FMI, tampoco funcionó para nada. O sea, imitamos el propio dinero, reconstruyamos el Estado. Y no lo propone nadie. Uno lee también los planes de Cristina y no son muy similares que los de Macri. No son muy distintos, claro. Y vamos a votar con eso porque no, en un conformismo realista, pero va a ser un poquito mejor. Basta de conformismo, por favor, argentinos. Basta de votar al menos malo. Y justamente por estas cosas después surgen esos discursos que dicen que el Estado tiene la culpa. Acá también tenemos que renegociar la deuda. Acá ahí tenemos que ponernos duros, la verdad. Sí. Ahí hay que obligar al FMI de Massa a que se sienten porque ellos quieren varios nuestras cosas. No quieren que entremos a default. No. Porque quieren los recursos. Y tanto Cristina como Macri se los han dado. Sí. Gusta a quien le guste. Exactamente. También podríamos desarrollar un poco qué es lo que podría desarrollar un Estado-Nación. Por ejemplo, algunos puntos. Construcción de diques, canales de irrigación, sistema de cloacas en grandes ciudades, redes de agua corriente, programas de deforestación, construcción de rutas, autopistas y caminos, complejo de viviendas para matrimonios jóvenes y programas similares. O sea, esto es muy importante. O sea, hay que recuperar lo que es el rol del Estado-Nación, sobre todo para lo que es una estrategia nacional, un proyecto nacional que nos lleve a ser una Argentina potencia, porque si nos seguimos conformando con sacar a Macri o que no vuelva a Cristina... Estos 8 proyectos internos que mencionó Lucas, se pueden hacerlo tranquilamente cualquier candidato, apenas comienza, y darían buenos resultados en pocos meses. Exactamente. Dice... También hay que saber por qué el pueblo argentino no quiere más macrismo que kirchnerismo, lo podemos ver. Porque, a ver, nadie te propone reconstruir el Estado-Nación, ¿no? No. Nadie te propone una industria incipiente. No, ni a Fuerzas Armadas. Nadie te propone aprovechar nuestros recursos. O sea, el mar argentino, el litio, el petróleo, el gas, la energía. Nadie te está proponiendo eso. Recurrir a las Fuerzas Armadas tampoco. Vos buscas más inseguridad. Por ejemplo, como profesionalizar a las Fuerzas de Seguridad, tampoco. Vos que actualmente la justicia defiende más al ladrón. ¿Alguien le propone cambiarla? Nadie. No, nadie. El sistema de salud no funciona. Hay chicas que actualmente mueren y demás.
No, en cambio se pide aborto. Aborto legal y seguro, legal y gratuito. Sí, no sabemos quién lo va a pagar. En vez de corregir el sistema sanitario, Sí. tampoco lo pedimos. Exactamente. La Patagonia, ¿quién propone poblarla? No, siempre que se habla de la Patagonia nadie habla del déficit poblacional que hay. Acá no me cuenta, necesitamos urgente un plan de reconstrucción nacional que desarrolle una nueva y definitiva independencia para una nueva y gran Argentina. Lo que mencionaba nuestro compatriota Perón, Israel Lira, una segunda independencia, una segunda república con una nueva constitución, no es un delirio. No, para No es nada. un delirio argentino. Muchos países europeos lo han hecho. Tenemos que hacerlo nosotros también. Hoy más que nada es urgente, muy urgente. Por ejemplo, nadie habla de generar industria, de reactivar la energía nuclear, aprovechar el litio, por ejemplo, de tanto hemos hablado, de dejar de entrar vaca muerta, por ejemplo, utilizarla nosotros para generar bienes, o sea, bienes con valor agregado y dejar de exportar materias primas, como nos quiere seguir sometiendo Macri. De la Marina Mercante Industria Naval. ¿Quién Sí. habla, Lucas? Y bueno, tanto que hablaban de que querían maximizar exportaciones, ¿esa es la mejor manera? De recuperar Malvinas a largo plazo. ¿Sí? No existe. Aprovechando los recursos y pidiéndole nosotros a los ingleses que tranquilamente pescan nuestro mar argentino y decirle, no, usted tiene que pagarnos a nosotros. Exactamente. No. O sea, le hacemos No. la vida más sencilla. No, pero sí dicen que van a mantener el reclamo, claro, diplomático. Es una canallada, Está sí, la verdad que sí. la verdad que sí. A quienes entraron en Malvinas y mataron a toda población argentina. Exactamente. ¿Qué conclusión tenés finalmente, Ale, ya con todos estos temas? Lucas, nos queda claro que la casta política argentina es absolutamente enemiga del pueblo argentino. O sea, la cuestión no es entonces cambiar de presidente. Acá lo que tenemos que cambiar es toda esta casta política por una dirigencia política patriótica, nacionalista, honorable y con visión de grandeza, que ejecuta un proyecto nacional al corto, mediano y largo plazo. Tenemos que abandonar ese pensamiento de esperar que los mismos que causaron el problema nos traigan la solución. Porque es tonto, es ingenuo. Hay que abandonar esa mirada electoralismo a votar al menos malo y tener esa mirada, ese realismo conformista. Ese realismo conformista que profesan mucho en nuestra casta política, que hace más de 3 décadas que vienen hundiéndonos. Bueno, pero conformaste con esto, no, hay que ir unidos. Hace más de 3 décadas nos vienen con eso. Antes de morir un sabio parece que olvidamos que nos dijo, si alguna vez llegás a ver otro golpe de Estado, el pueblo quedará tan derrotado que la vuelta constitucional servirá solamente para garantizar con el voto popular los intereses del imperialismo y sus cipayos nativos. Juan Domingo Perón dijo esto, antes de morir. Antes de morir también nos dejó un proyecto nacional. ¿Cuánto le han cumplido ese proyecto nacional? Nadie. Se hace llamar varios peronistas en el poder. Ninguno hizo un proyecto nacional, un plan trienal, un plan quinquenal. Acá tenemos que discutir opciones, caminos y alternativas. Tenemos que recuperar los planes trienales quinquenales y un proyecto nacional, por supuesto. Ahí va a surgir la auténtica unidad, bajo proyectos, bajo un destino en común los argentinos, un destino común como sudamericanos. Tenemos que unir y liderar Sudamérica porque si no lo va a hacer otros. O si no, China, Estados Unidos la van a saquear. Sudamérica tiene el mismo problema que nosotros, ya lo hemos visto. Primero tenemos que generar, por supuesto, para unir a Sudamérica una Argentina potencia. Pues tenemos que dar el ejemplo, marcar el camino. Acá los argentinos tenemos que discutir urgentemente proyectos. La resistencia nacional debe levantarse bajo el proyecto nacional. No estamos hablando de elecciones del próximo presidente. Estamos hablando de patria del futuro de la nación argentina. Estamos hablando de largo plazo. De una nueva Argentina, una nueva dirigencia política, ¿sí? Con nuevas ideas y nuevas personas. Ya perdimos 4 años. Ya van 3 décadas que venimos perdiendo. O sea, ¿cuándo empezamos? ¿Cuándo vamos a empezar? Entonces, como otro sabio dijo, español, viendo los problemas argentinos, argentinos a las cosas, a las cosas. No olviden suscribirse a nuestro canal de LN en YouTube y recordando un poco, como hablábamos en el primer bloque, el discurso del Congreso de Filosofía de Perón en el año 49. Él ya hablaba de una nueva Argentina también y hablaba también, ya presentaba una idea totalmente nueva y un proyecto nacional totalmente nuevo. No nos dejemos engañar por lo que dice ser peronistas. Exactamente. Preguntémosle, ¿qué proyecto nacional tiene usted? ¿Ninguno? Listo. No es que no es peronista, no es argentino, es un bien de patria. Exactamente. Nos vemos la próxima semana, Ale. Nos vemos la próxima, Lucas. Hasta la próxima.